Bien. Reflexión filosófica en medios audiovisuales. Ahí estoy yo, Gonzalo Navarro, ¿cierto? Soy profesor de filosofía de la Escuela Hermana María Goretti, ya una pequeña escuelita que está en la comuna de Recoleta, en Santiago de Chile. ¿Ya? Antes de contarles qué es lo que he estudiado y todo eso, quiero contarles qué hago, ya, cuál es mi labor, cuál es mi función, mi trabajo. Yo soy profesor de ociopedagogía, ¿ya? Ociopedagogía es un taller que existe en la comuna de Recoleta, en Santiago de Chile, desde hace ya 4 años, desde el año 2016, que es un taller que está dedicado a la reflexión y el pensamiento libre. Es la única experiencia que existe en Chile en la educación pública desde primero básico hasta cuarto medio. Ya son 2 horas a la semana donde los estudiantes en las escuelas pueden darse un espacio para reflexionar de manera libre, ya con distintas metodologías, distintas estrategias. De hecho, mañana vamos a estar en una ponencia presentando, ¿cierto?, con otros profesores de Recoleta. Vamos a estar haciendo una ponencia donde vamos a presentar de qué se trata ociopedagogía, ¿ya? Y ahí está una pequeña fotito, ¿cierto?, de mi querida escuela, Hermana María Goretti, y ahí está el mapa de la comuna de Recoleta. ¿Se ve o no? ¿O está muy pequeño? No sé, está un poco chico, ¿no? Ahí está la ciudad de Santiago, y eso que se ve marcado ahí, ¿cierto?, es la comuna de Recoleta, donde también yo sé que en este grupo hay estudiantes que pertenecen a escuelas o liceos de la comuna. ¿Ya? Y ahí está, mis queridos estudiantes, son estudiantes de educación básica, yo trabajo con niños desde primero a octavo básico. ¿Ya? Y bueno, esto es un poco lo que yo he estudiado, ¿cierto? Para que sepan con quién están y desde dónde les voy a hablar, ¿no? Porque yo podría ser profesor de lenguaje o podría ser profesor de historia. No, yo soy profesor de filosofía, ya, y estudié filosofía en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación en Santiago de Chile. Tengo una especialidad para filosofía con niños, que también la estudié en la Universidad de Chile. Tengo un diploma en estética y pensamiento contemporáneo de la Universidad Diego Portales. Tengo un magíster internacional en comunicación de la Universidad Diego Portales y la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Y bueno, tengo especialidad o formación en distintos cursos de argumentación, pensamiento crítico y debate. Ya durante muchos años me he dedicado al tema de los debates. ¿Ya? Así que desde ese lugar yo les voy a hablar, ya desde la filosofía, desde las comunicaciones, ¿cierto? Y desde el pensamiento crítico, ¿ya? En este taller que se llama Reflexión Filosófica y Pensamiento, y Medios Audiovisuales, ¿ya? Vamos a hacer un marco teórico, ¿ya? ¿Qué es un marco teórico? Definir algunas palabras que son claves para poder entender lo que viene después, ¿ya? Así yo sé, ¿cierto? O me aseguro que de alguna manera ustedes, estudiantes, manejan más o menos, ¿cierto? Estos conceptos que son relevantes. ¿Ya? Así que yo me gustaría que, diríamos en Chile, 2 cucharadas ya la papa, que es una expresión muy chilena, que significa vamos al tiro al tema, ¿cierto? Que nos toca, al tiro o vamos rápido, Profe, ¿puedo al hacer tema una que... acotación? Dígame. Para los que no son de Chile, yo soy chileno, nunca he escuchado esa frase. Lo que pasa es que es más de gente más antigua, por eso. Yo no soy tan joven, entonces por eso la conozco y tú no la conoces. Pero significa pregúntale a tu mamá, a tu papá y demás que la conocen, 2 cucharadas a la papa significa vamos al tiro a lo que nos convoca. Bien, ¿quién tiene una definición de filosofía? Por favor, me la puede decir con el micrófono. Yo. Dígame. Es una ciencia general de los seres, de los principios y las causas, así como también efectos de las cosas naturales. Ya, ciencia de los principios y causas. Ya lo vamos a poner bien así rápido, ¿ya? Escribí súper rápido y lo escribí súper mal. Ciencia de los principios y causas. Bien. La etimología, el origen de la palabra. ¿Alguien la tiene por ahí? Etimología significa origen de la palabra. Se supone que es como... eh, Básicamente la no. filosofía explica la esencia, sobre Ya, eso sí. habla la Sí, filosofía, apúntase las ¿cierto? esencias de las cosas, los Es principios y como causas. amor por la Am- sabiduría. amor Ahí por el está, saber, era sí. algo así, ¿cierto? Sí. Bien, muy bien. Está compuesta de 2 palabras, ¿cierto? Filo, que significa amor o fidelidad o filiación, ¿cierto?
y Sofía, que viene del griego sophos, que significa sabiduría. Excelente. Ojo, hay una cosa importante ahí. El filósofo no es un sabio, ya, es un aspirante a sabio. Por eso es un filósofos, un amante de la sabiduría. Alguien que quiere llegar a ser, sabio, pero sabe que no es sabio. ¿Ya? Bien, reflexión. Yo. Vamos, dele. Pensamiento o consideración de algo con atención y determinamiento para estudiarlo o comprenderlo bien. Ya, ¿alguna otra? ¿Sobre reflexión, algo diferente? ¿O que complemente esto? Actividad mental en el que el pensamiento se vuelve sobre sí mismo. Bien. Bien, actividad mental del pensamiento sobre sí mismo. Esto último es lo que más me interesa a mí destacar. Después yo voy a ir después de nuevo revisando concepto por concepto, ¿ya? Pero quiero que parta de ustedes, ¿ya? Por eso yo les pedí las palabras, ¿ya? Entonces, pensamiento sobre sí mismo. Entonces yo cuando reflexiono, no puedo estar mirando tele, o no puedo estar mirando el celular. Porque si estoy mirando el celular o viendo los TikTok, no estoy reflexionando. ¿Por qué? Porque no estoy con el pensamiento puesto sobre sí mismo, sino que estoy con el pensamiento puesto sobre otra cosa, ¿ya? Entonces, por eso algo con consideración o detenimiento, con mucha atención, y sobre sí mismo, ¿no? Para reflexionar hay que darse el tiempo. Por eso yo cuando tengo aquí, no les expliqué, pero por qué yo tengo como logo de Ocio Pedagogía un caracol, ¿ya? Y yo tengo un logo como caracol, porque el caracol anda lento, ¿ya? El caracol anda lento, se toma su tiempo, ¿ya? Y la reflexión filosófica, la reflexión en general, necesita tomarse su tiempo, ¿ah? Algo que en la actualidad parece bastante difícil porque como que vivimos en un mundo así lleno de muchas cosas. Bueno, hay que parar, irse sobre sí mismo. Muy bien. Psique. Profe, conjunto de procesos conscientes e inconscientes Ya. propios de la mente humana, en oposición a los que son puramente orgánicos. Ya. ¿Lo vamos a La dejar ahí? Wikipedia sí. Sí, de hecho yo la definición que uso yo, que la van a ver después, y lo tengo marcado ahí, la saqué de Wikipedia también. Y después les voy a explicar por qué me doy el lujo de usar Wikipedia. ¿Ya? Yo lo encontré como que es el alma. Sí, también. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque la palabra psique es una palabra que tiene una raíz griega también, del griego Profe, antiguo. ¿Sí? yo estaba silenciado y sí, quería decir eso mismo, que también busqué en Wikipedia y dice que es relativo al alma humana, como que no me aparece nada de lo que dijo el compañero antes. Sí, pero están las dos cosas. Después lo vamos a ver, tranquilo. Pero sí, es el alma, pero, a ver, nosotros hoy día sabemos que la mente ocurre en el cerebro, porque la ciencia nos ha mostrado de que la actividad psicológica ocurre en el cerebro y sobre todo en la corteza cerebral, es decir, en la parte como de afuera, por decirlo así, del cerebro, donde se producen unas conexiones entre unas células nerviosas. ¿Cómo se llaman esas células nerviosas? Neuronas. Neuronas. ¿Y cómo se llama la conexión entre ellas? Ahí está diciendo. Ay, pero... ¡Ah, se me olvidó! Ay, lo Vamos, grande. vamos, vamos. Sinapsis. Sinapsis, muy bien. Entonces, nosotros sabemos hoy día que el pensamiento ocurre en el cerebro, ¿cierto? Y que son las células nerviosas las que se conectan y desconectan mediante sinapsis, ¿cierto? Y que hay zonas del cerebro que abarcan ciertos aspectos de la mente humana. Por ejemplo, en el lóbulo frontal, aquí, yo tengo harto lóbulo frontal, no, en la parte de adelante ya está todo lo que tiene que ver con el lenguaje. En la parte de atrás, ¿cierto? Está todo lo que tiene que ver con la recepción de las imágenes, ¿cierto? Los nervios ópticos, etc. ¿Ya? Y así podríamos hablar de más zonas. Pero hay algo que no sabemos sobre la mente humana. ¿Y qué no sabemos sobre la mente humana? No sabemos realmente por qué pensamos como pensamos,
por qué sentimos como sentimos, por qué soñamos como soñamos, y solamente tenemos teorías, ¿ya? Por eso existe la psicología, ¿ya? Y la psicología no es lo mismo que la psiquiatría, no es lo mismo que la neurología, ¿ya? La psicología se dedica fundamentalmente a tratar de explicarnos sobre cómo pensamos, etcétera, etcétera, ¿ya? Y los griegos pensaban, ¿cierto? Que, parece que tengo un mensaje en el chat. Profe, puso inconscientes, inconsciente. Ah, gracias. Ah, perfecto. Me equivoqué ahí. Gracias. Ya. Entonces, hay que dejar abierto el chat acá al lado también. Ya, entonces, para no alargarme, la palabra psique es pariente de una palabra griega que es psige, con J, psige, ¿ya? Psige significa alma, y psique significa mente, pero ambas palabras vienen de donde mismo. Por eso nosotros el término psique o psiquis, ¿cierto? Lo asociamos a la palabra alma, porque es la forma en la cual los griegos entendían, ¿ya?, lo que era la mente humana. Muy bien. Vamos a ir a los siguientes términos. Aquí estos tres términos son ya un poquito más técnicos de la filosofía, pero van a ser súper importantes para este trabajo, ¿ya? Hermenéutica. Profe, saber explicativo o interpretativo, Ya, especialmente de las sagradas escrituras y del sentido de las palabras de los textos, así como el análisis de la propia teoría o ciencia volcada de los signos y de su valor. bien. Y María Fernanda nos dice en el chat que a través de la hermenéutica se pretende encontrar el verdadero significado de las palabras, tanto escritas como verbales. La hermenéutica entonces es un saber explicativo e interpretativo enfocado a los textos, básicamente, ¿ya? Pero en este taller vamos a ver que por texto vamos a entender no solo lo que está escrito en papel, no solo las palabras. Por texto vamos a entender también una obra audiovisual, ¿ya? Hoy día vamos a trabajar con cortometraje. Entonces, el cortometraje lo vamos a entender como una obra escrita, pero multimedial o audiovisual, ¿ya? Una obra escrita con imagen, con audio, pero es un texto, ¿ya? Y se puede leer como tal. Semiótica. Yo tengo que es la ciencia que estudia los diferentes sistemas o signos que permiten la comunicación entre los individuos. Perfecto, lo vamos a decir súper simple. Estudio de los sistemas de signos y sus interacciones. Aquí esto nos suena un poco raro, pero no es tan raro. ¿Qué hay arriba de la iglesia? Una cruz. La cruz. Una cruz, cruces, ¿cierto? La cruz es un símbolo que significa algo, ¿cierto? Entonces, los cristianos, los católicos por lo menos, hacen un signo, se persignan, nombre Padre, Hijo, Espíritu Santo, hacen la cruz. Y ese es un signo que significa algo y que tiene un símbolo. Y el símbolo sería la cruz. Entonces, el que hace el signo, sabemos que es creyente, sabemos ya que es religioso, sabemos ya que cree en Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo me paro de forma marcial con el brazo hacia adelante y saludo así, ¿qué estoy simbolizando? Saludo nazi. Saludo nazi, exactamente. Entonces, mi saludo así simboliza. Entonces, el estudio de los símbolos y de los signos fundamentalmente que están presentes en todas las cosas, estamos llenos de signos por todos lados, no confundir con íconos, ¿ah? Porque los signos no son lo mismo que los íconos. ¿Ah? Ojo ahí, después, si hay espacio vamos a hacer la diferencia, pero la semiótica estudia Oiga, eso. ¿Sí? yo siempre me he preguntado por qué los testigos de Jehová nunca tienen una cruz. Como que ellos tienen una cuestión en punta. Es medio raro. Sí, es otro símbolo el que ellos utilizan, porque si parece ser de que ellos creen, ¿cierto?, de que Jesús sigue vivo, una cosa así, ¿no? No estoy tan seguro en realidad cómo es la creencia de los testigos de Jehová. Los mormones tampoco,
¿ya? Porque los mormones dicen que Jesús volvió a aparecer, ¿cierto? Que apareció después en Estados Unidos, hay otras creencias ahí, ¿ya? Piensen ustedes que los musulmanes tienen otros signos, y resulta de que el Dios de los musulmanes, el Dios de los cristianos y el Dios de los judíos es el mismo. El mismo. Es el mismo. O sea, estas tres religiones, judaísmo, cristianismo e islamismo, ¿cierto? Se nacen de la misma, del mismo Dios Padre, ¿cierto? Y el padre de estas tres religiones es Abraham, ¿ya? Así que, ojo con eso. Estética, ¿qué significa estética? Yo. Profe, Yo sé- Una dama no quiere hablar. Ignacia. Estudia la esencia y la Callao, percepción de la Ángel. vida. Manches, Ángel, deja callao. hablar. Ya, a ver, espera, esperemos que no hable una dama que nos quería hablar. ¿Quién nos quería hablar? No, sí, ya lo dijo el ángel. Era lo mismo que quería Dígalo decir. No, yo no nomás. pesqué el si no ángel, yo no además que pesqué no el ángel, escuché. dilo. No escuché, dígalo Ciencia nomás. que trata de la belleza en general y de los sentimientos que suscita el hombre. A ver de nuevo. Ciencia que trata de la belleza en general y de los sentimientos que suscita el hombre. Ya. Ya que trata de la belleza en general y de los sentimientos. Miren eso, sentimientos. Yo aparto ¿Qué? más media, por favor. Despierta. No, en yo. No se peleen, no se peleen. No, yo. Ya, dejemos, yo, han hablado yo, harto yo. los varones, dejemos que hablen las damas. ¿Ya? Ya. Dele nomás. profe, Más qué pena, media. antes de continuar, yo tengo una duda. Entonces, por ejemplo, la paloma blanca que simboliza como la paz, o sea, Sí. ¿es un símbolo o un signo? Es un signo, o sea, es un símbolo que significa, ¿ya? Lo que pasa es que los signos, ¿cierto? No necesariamente son símbolos, ¿ya? Porque los símbolos son representaciones gráficas de un signo, ¿ya? Entonces, yo hago el signo de la cruz, ¿cierto? Pero lo represento gráficamente dibujando la cruz, ¿cierto? El signo de la paz necesita de algún símbolo, porque la paz en sí misma yo no me la puedo representar así como así, porque es un concepto abstracto. Por lo tanto, creo un símbolo, ¿cierto? Un símbolo para representar, para significar, ¿ya? Entonces ahí uso la paloma, por ejemplo, los mismos cristianos católicos en la misa, cuando llega el momento de la paz, se dan la mano, ¿cierto? Y se dan la paz del Señor, dice la paz del Señor. Y se van dando todos la paz del Señor, ¿no? Entonces, estos conceptos abstractos en este caso, que significan, porque la paz significa, ¿cómo me lo represento? Mediante un símbolo. ¿Quedó más claro? ¿Sí? Sí, profe, Ya, gracias. súper. Es que me apuro yo porque veo perdón, uy, hay un montón de gente que quiere entrar. Perdón, disculpen chicos que está emocionado. Ya, entonces, a mí se me da la onda de repente, ¿ah? Ahí ustedes me dicen, profe, se fue para otro lado y después yo me enfoco, ¿ya? Ya, alguien, una dama quería hablarnos de lo que Yo. era más media. ¿Qué Yo. es más media? Medios de comunicación de masa, en inglés mass media, son los medios de comunicación recibidos simultáneamente por una gran audiencia. La Ujú. comunicación de masa es el nombre que recibe la interacción entre el emisor único o comunicador y un receptor masivo, una audiencia. Un grupo numeroso de personas que cumple simultáneamente con tres condiciones: ser elevado, ser amplio y heterogéneo, y básicamente ser anónimo. Dijiste estas cosas, ¿ah? Muy bien. Sí, todo eso es los más media. Y nosotros le vamos a dar un significado a eso también, ¿ah? En particular. ¿Por qué? Porque aquí la definición, y aquí lo estoy marcando ahí, usa la comprensión más bien clásica de lo que es la comunicación. Entonces, nosotros entendemos de manera clásica, ¿cierto?, que el proceso comunicativo se desarrolla entre un emisor, un mensaje, un medio y un receptor, ¿no? Ese es como el esquema clásico, ¿ya? Pero resulta de que en la era de la información, que es
que es en la era que nosotros vivimos, ¿ya? Esto no es tan así. El emisor no es tan emisor, el receptor no es tan receptor, el mensaje y el medio no son tan imparciales, sino son más bien parciales. Entonces eso lo vamos a ver después en detalle. Bien. Tenemos todos nuestros conceptos, ¿ya? Gracias a sus aportes. Y ahora vamos a ir a cómo yo estoy entendiendo cada uno de estos conceptos para poder dejar el marco teórico claro, ¿cierto? Y después avanzar hacia la metodología de análisis psicoestético en 6 pasos, que es lo que vamos a hacer hoy día con el cortometraje. ¿Ya? Vamos más o menos bien en el tiempo. ¿Qué es la filosofía? Usé una definición de un filósofo argentino, ya que se llama Darío Stanheimer, ya que hoy día uno podría decir que Darío Stanheimer es como el rockstar de la filosofía latinoamericana, estuvo en Recoleta hace un par de años atrás, ya, y es un tipo que ha llevado la filosofía a otro nivel en el sentido de que la ha masificado, y de buena manera, ya a través de programas de televisión, a través de programas radiales, a través de recitales con bandas de rock, intervenciones en plazas públicas, etc., ¿no? Darío Stanheimer es un tipo que entiende la filosofía, ya, de una manera que la puede explicar bien y para todo el mundo, ¿ya? Y uno también como profesor de filosofía lo que trata de hacer en alguna medida es llevar la filosofía a todo el mundo, que todo el mundo la pueda usar y entender. Entonces, ¿qué dice Darío Stanheimer? Dice, la filosofía es una gran demoledora de toda firmeza, ¿no? Y eso esa idea es súper clave, ¿ya? Porque todo aquello que nosotros creemos que es verdad, todo aquello que nosotros creemos que es cierto, todos aquellos supuestos que operan detrás de nosotros y detrás de nuestros padres y los padres de nuestros padres y que construyen el sistema y todas esas verdades, la filosofía las demuele, ¿no? ¿Por qué lo hace? Porque interroga, porque cuestiona y porque critica. Ya entonces, la filosofía es un arma, es un arma de crítica, es un arma de cuestionamiento, es un arma que interroga, que demuele supuesto, ¿ya? Así que esa idea, chicos y chicas, quiero que la tengan clara. Entonces, si hoy día nosotros vamos a ver un cortometraje, es porque lo vamos a ver, porque queremos lograr, ¿cierto?, sacar una reflexión que nos permita también cuestionar, ¿cierto?, nuestra realidad. Reflexión. ¿Quién es las mujeres aquí deben conocerlo más que los varones? ¿Quién es ese artista que está ahí? No está el nombre puesto ahí. Justin Timberlake. Justin Timberlake, muy bien. Ya, en Chile decimos que hay un concepto en Chile que se llama placer culpable. Bueno, ustedes que son más jóvenes a lo mejor no lo conocen, pero el placer culpable es como cuando a ti te gusta un artista que te da vergüenza reconocer que te gusta, entonces como que no lo decís. Ya. Justin Timberlake es mi placer culpable, yo soy muy fan de este artista. ¿Y por qué elegí esto? Porque él tiene una canción que se llama Mirrors, ¿ya? Donde él sale mirándose a un espejo. Y es justamente con este ejemplo que yo quiero explicar el concepto de reflexión. ¿Qué es la reflexión? La reflexión es mirarse al espejo. Cuando yo me miro al espejo, me miro lo que hay en el espejo, lo que hay en el reflejo, soy yo, pero no soy yo. Yo me miro a mí mismo como si yo fuera otro. Entonces, eso es lo que hace interesante la experiencia de mirarse al espejo. Porque hay días donde uno puede amanecer, no sé, pues, por ejemplo, día domingo en la mañana, 6 de la mañana, llegando a la casa después de una noche de carrete, decimos en Chile, de juerga, no sé, de fiesta, etc. Y me miro al espejo y digo, no me reconozco, la media cara que traigo. ¿No? Porque yo me puedo extrañar de mí mismo. Y esa es la gracia de la reflexión. La reflexión nos ayuda a conocernos y a extrañarnos de nosotros mismos. Y es lo que nos permite justamente poder avanzar. Y es lo que nos hace también tomar decisiones. Si nosotros no reflexionamos, no tenemos la posibilidad de tomar decisiones. La reflexión es una herramienta para avanzar en la vida. Entonces, el que anda como borrego, el que anda como caballo de carrera, así con anteojeras, digamos, no reflexiona,
Porque no se mira. Porque no se mira a sí mismo. Entonces, la frase que yo rescaté aquí dice, el ayer es historia, el mañana es un misterio, puedo verte, devolverme la mirada, mantén tus ojos sobre mí. Mantén tus ojos sobre mí, es decir, mírate a ti mismo. ¿Ya? Hay una frase en latín que se dice nocte ipsum, ¿ya? Que significa conócete a ti mismo. En la antigua Grecia, ¿sabes lo que es un oráculo? Respóndanme en el chat. El que no sabe, póngame que no sabe, el que sí sabe. Es como una forma, era como una forma de ver el destino ¿Ya? con los dioses, ¿no? Sí, 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 pero ojo, que el oráculo te da señales del futuro, pero no te dice exactamente lo que te va a pasar. Pero Porque los uno griegos, lo sobre tiene todo, que interpretar. exactamente. Ya en la película Matrix, sí, muy bien Alejandro, no lo dice explícitamente, ¿cierto? En la película Matrix, ¿cierto? El personaje principal, Neo, va a visitar al oráculo. ¿Ya? Si no han visto Matrix, tienen que verla, ¿ya? Va a visitar al oráculo. Y el oráculo le da señales. Pero él finalmente es el que toma la decisión. ¿Por qué? Porque tiene que conocerse a sí mismo. Entonces los generales griegos iban a Delfos, ¿ya? Que era una pequeña islita que estaba ahí en el archipiélago, ¿cierto? Griego, donde le preguntaban al oráculo lo que iba a pasar. Y en el portal de la entrada hacia el oráculo estaba escrita esta frase: conócete a ti mismo. Entonces, ¿qué es la reflexión? Mirarse a sí mismo, conocerse a sí mismo, como si fuera un reflejo, como si fuera un espejo. ¿Ya? La psique, ya, y aquí está, por eso yo les decía que yo había usado Wikipedia, ya, ahí está, lo cité incluso, ahí dice clarito, Wikipedia, y puse jajaja. Porque si uno sabe de lo que está hablando, chiquillo, da lo mismo si la información la copiaste de Wikipedia. Porque la información está en todas partes. Vivimos en la era de la información, estamos a un segundo, menos de un segundo en el celular de encontrar cualquier información. El tema es no repetir una información sin entenderla. Yo puedo usar esta cosa sacada de Wikipedia porque está bien. Porque yo sé que está bien. Porque yo estudiaba Freud y conozco y sé de lo que estoy hablando, digamos. ¿Ya? Entonces, si yo uso Wikipedia y no tengo idea y solamente copié y pegué, el problema no está en Wikipedia. El problema está en uno. Porque fue uno el que copió y pegó. Wikipedia tiene la información ahí. Entonces, Wikipedia nos dice que la psique, según Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis, que es ese caballero que está ahí, está compuesto de 3 grandes elementos, ¿ya? Que es la mente consciente, que uno dice que es la parte que está sobre el iceberg, ¿cierto? La parte superior, y el inconsciente, que es la parte que está sumergida, y que es la parte más grande de la mente, ¿ya? Y que es aquello a lo que tú no sabes realmente que está ahí, pero está ahí. Entonces, por ejemplo, en los sueños muchas veces aparecen cosas que uno no sabía o recuerdo, que uno no sabe si fueron inventos del sueño o fueron verdaderamente cosas que pasaron y uno se está acordando, ¿ya? Hay cosas de la infancia, de la primera infancia, que quedan guardadas en el inconsciente y que uno no se acuerda, pero que después en el futuro uno las puede recordar, porque hubo algo que te hizo acordar. Yo nunca me voy a olvidar de una polola que tuve en el colegio y de un perfume que ella usaba, ¿no? Me encantaba su perfume. Y bueno, yo obviamente esa relación terminó y todo, y muchos años después siento el olor. Y no pude evitar acordarme de ella y acordarme de muchas cosas relacionadas con ella, ¿ya? Entonces, ¿dónde estaba esa información? Esa información estaba en el inconsciente. Entonces, nuestra mente no es solo lo que estamos viendo ahora, conscientemente, sino que es en gran medida todo aquello que tenemos guardado, ¿ya?
empecé a las 12:20, ¿cierto? O sea que ya voy a cumplir casi la media hora. Yo me había dado media hora para el marco teórico, ¿ya? Hermenéutica, ya. Yo voy a entender la hermenéutica, después van a tener el PowerPoint, chicos, ¿ah? Yo voy a entender la hermenéutica como la entiende este señor que está ahí, que se llama Roland Barthes, ¿ya? Y su concepto, que es el concepto de la muerte del autor. ¿Qué quiere decirnos esto? Quiere decirnos que un texto escrito no pertenece a su autor, sino pertenece a la cultura en general y al lector. Esto es porque todo texto son citas infinitas de otros textos, son ideas entrecruzadas que provienen del pasado cultural histórico. ¿Qué quiere decir esto? Lo voy a explicar súper simple. Si yo escribo una obra, ¿ya? Realmente, cuando yo estoy escribiendo la obra, ya en mi cabeza están operando todas las influencias biográficas, históricas, culturales, anímicas, propias. Y a la vez también está influyendo el ambiente, el contexto. Pero cuando esa obra ya está escrita, esa obra escrita como que ya deja de ser mía. Yo la solté, ¿no? ¿Y quién pasa a ser el, comillas, dueño de la obra? El que la lee. Porque el que la lee, la interpreta, la entiende o no la entiende, la da vuelta, hace lo que quiere con esa obra. Por eso la obra misma no le pertenece al autor, sino más bien le pertenece al lector. ¿Se entendió esta idea, chiquillos? Si voy muy rápido, o si hay algo que se han ido quedando atrás, por favor, tenemos tiempo todavía. ¿Ya? Estamos más o menos bien en los tiempos. Ya, a mí me preocupa, porque yo de repente pienso que estoy hablando cosas que a lo mejor pueden ser un poco complicadas y que a lo mejor están quedando, como diríamos en Chile, estarían quedando colgados. A mi parecer sí, están muy claros los conceptos. Ya, bien. Voy a, denme un segundito. Compartir pantalla. Acá. Ya, entonces ahí estamos con Barthes. Entonces, los medios audiovisuales y sus obras deben ser leídas como textos bajo la teoría de Roland Barthes. ¿Ya? Ojo con eso. El ejercicio que vamos a hacer, ya, el ejercicio que vamos a hacer de analizar, ya, va a ser un ejercicio que vamos a hacer pensando en que esa obra no le pertenece al autor, sino que nos pertenece a nosotros. ¿Ya? Nosotros somos entonces el autor o el coautor, por decirlo así, de los efectos que esa obra produce en nosotros. ¿Ya? Y ahí tenemos a nuestro querido Travolta que mira y dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Y bueno, tenemos que ir a las últimas consideraciones. ¿Ya? Vamos a los más medios audiovisuales. ¿Ya? El medio es el mensaje. Esta es la frase clave de ese señor que uno ve ahí, que se llama Marshall McLuhan. ¿Ya? ¿Y qué nos dice Marshall McLuhan? Nos dice básicamente que un medio que transmite o transporta un mensaje de un emisor, ¿cierto? Condiciona el mensaje mismo, haciendo que el mensaje se transforme en el medio. Y ahí yo coloco un ejemplo, TikTok. ¿Por qué? Y bueno, puede ser también Twitter, o pueden ser muchos otros, ¿ah? Pero yo elegí TikTok porque, bueno, es la aplicación de moda y todo eso, ¿cierto? Y todo el mundo sabe que es TikTok, ¿ya? TikTok tú puedes hacer videos de 16 segundos en TikTok. Por lo tanto, esta clase, por ejemplo, a no ser que yo hiciera un en vivo, ¿cierto? No la podría hacer por TikTok. Pero nadie iría a TikTok a ver una clase de filosofía, digamos. O sea, son como ambientes distintos, ¿no? O sea, si yo voy a TikTok, voy predispuesto a pasarlo bien,
voy a mirar chicos, a mirar chicas, ¿cierto? A hacer bailes, a hacer lip sync, ¿cierto? Etcétera. ¿Por qué? Porque TikTok tiene un formato. Entonces, yo tengo que ceñirme al formato de TikTok. Por lo tanto, el mensaje que yo voy a dar en TikTok está condicionado por el medio, por TikTok. ¿Ya? Y eso refuerza esta frase de Marshall McLuhan, que se llama "El medio es el mensaje", y es también algo muy importante para entender ya lo que el análisis psicoestético en 6 pasos, que es lo que les voy a enseñar para analizar un cortometraje. ¿Vamos bien con eso? ¿Sí? Este señor McLuhan, ¿cierto? Es el que acuñó la frase aldea global, ¿no? La aldea global. Entonces, que es una idea hoy día tan usada. Estamos en la aldea global, bueno, se le ocurrió a este tipo, ¿ya? Y hace muchos años atrás, en la década del 50. Bien, la estética, rápidamente, estudio sobre la percepción de la belleza, y ahí no nos podía faltar un clásico, Aristóteles, ya siglo IV antes de Cristo. Aristóteles dijo que en lo relativo a la belleza, en opinión de Aristóteles, es bello lo que es valioso por sí mismo y a la vez nos agrada. Lo que es apreciado por sí mismo, no por su utilidad, y nos proporciona placer o admiración. Una definición contradictoria, porque por un lado dice, las cosas son bellas en sí mismas, pero, nos tiene que dar placer o admiración. O nos tiene que agradar. Entonces uno podría decirle a Aristóteles, pero ponte de acuerdo, o la cuestión es bella por sí misma, sola, o realmente tiene que ver conmigo. Y nos quedamos con lo último. Por eso es psicológico. La estética es psicológica. ¿Por qué? Porque sobre la percepción de la belleza, o sea, ahí hay una frase que dice, en gustos no hay nada escrito. Si a mí me gusta un niño o una niña, bueno, es mi gusto. Yo lo encuentro, o yo la encuentro bonita, o bonito, ¿ya? Si a mí me gusta una obra artística, y a lo mejor a mi amigo o amiga no le gusta, dice, la cuestión es súper fea, ¿no? Espérense que, ahora sí, chat. Dice todo claro, ya, lo bueno y lo bello y lo verdadero, todo es perspectiva y moral propia. Exactamente. Aquí está entrando alguien más, Evelyn. Sí, pero ojo con esa frase de que tampoco es algo así al aire, ¿no? Sino que es algo que se forma. Un niño chico no tiene muy claro los cánones estéticos, los códigos estéticos. Se forma. Bueno, no me voy a alargar en esto, porque ya para no ir superando los tiempos mismos que nos pusimos, ¿ya? Porque vamos a terminar a las 2:20, dijimos, entonces nos vamos a dar 1 hora cronológica para hacer el ejercicio práctico de analizar, ¿ya? Bien, entonces, percepción, eso es lo que quería destacar, percepción de la belleza. Y la semiótica, ya con esto ya paramos con los conceptos. Dice, la semiótica estudia la cultura. Según Umberto Eco, que es uno de los más grandes semiólogos del siglo XX, ya, italiano, murió en el año 2016, dice que la semiótica estudia toda la cultura como un proceso de comunicación y tiende a demostrar que bajo los procesos culturales hay sistemas. La dialéctica entre sistema y proceso nos lleva a afirmar la dialéctica entre código y mensaje. Dialéctica significa relación de dos, ¿ya? Eso es dialéctica, ¿ya? Una dialéctica, relación de dos. Dialéctica, 2 sentidos, 2 palabras. Dia y logos. Logos significa palabra, dia significa dos. Entonces, cuando ustedes escuchen la palabra dialéctica, van a decir, 2 cosas que se juntan o que están contrapuestas o que conviven entre sí, pero siempre 2, ¿ya? Entonces, aquí, el código y el mensaje es importante. Porque resulta de que, miren cómo pasa. Yo delante les hablaba al principio, si yo me paro así con el brazo delante, ¿cierto? Ya. Obviamente que eso nos lleva a pensar en ciertos códigos y ciertos signos y ciertos símbolos que van a estar presentes en eso. No solo el brazo estirado, sino que probablemente voy a tener aquí un brazalete rojo, ¿cierto? Con una suástica, ¿no? Que es el signo nazi. Y probablemente voy a estar vestido de uniforme militar, y ese uniforme militar no va a ser rojo ni amarillo, va a ser gris.
o negro. ¿Por qué? Porque era el uniforme de los nazis, ¿cierto? Entonces, un signo, un símbolo va acompañado de una serie de otras cosas. Pero significaría algo diferente, por ejemplo, al tiro, Alessandro, te respondo enseguida. ¿Cómo sería, por ejemplo, si nosotros tuviésemos a una monja, vestida de monja, haciendo la señal nazi? Se entrecruzan cosas, ¿no? Se mezclan. Entonces, ahí actúa la semiótica. Porque ahí la semiótica va a buscar el cómo están operando ahí los signos y los símbolos. Y cómo eso construye un mensaje. Ah, si yo coloco una monja vestida haciendo el signo nazi, ¿qué quiero decir? Quiero decir que la Iglesia Católica son todos fascistas, son todos nazis. Podría ser una lectura súper rápida de ese símbolo, ¿cierto? O si pongo una monja con su velo y todo, pero en vez de una sotana larga, le pongo una minifalda, por ejemplo. Ah, una monja libertaria, ¿no? Una monja feminista, o podría yo darle distintas interpretaciones, ¿cierto? Alessandro pregunta, dice, ¿entonces el concepto de belleza no es universal, es subjetivo? Sí, es subjetivo, es subjetivo. Y justamente ahí está la gracia también, porque a través de la historia, los estetas, que se llaman a los que se dedican al pensamiento estético, los filósofos del arte, ¿cierto?, se han dedicado de alguna manera a decir cuáles serían los principios, los conceptos, los valores, los cánones estéticos que hacen que una obra sea considerada obra de arte, por ejemplo. Bueno, eso nos daría para otra clase totalmente aparte, ya, que es un tema que a mí en lo personal también me apasiona mucho, porque, bueno, como les comentaba al principio, yo también he estudiado harto sobre eso también, sobre estética y teoría del arte. No sé, pues, pensar en personajes como Andy Warhol, ¿cierto? Duchamp y otros, que irrumpieron con el arte así como se consideraba, digamos, tradicionalmente. Ya. Entonces, el que sea subjetivo, justamente es la gracia, porque así también lo pensamos, lo repensamos, lo cuestionamos, nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo sería súper fome, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera, si el arte estuviese encasillado. Porque sería hasta contradictorio. Yo no puedo encasillar el arte. No lo puedo meter en un marco. Puedo decir esto es más o menos así, esto es más o menos así. Pero recuerden, la estética tiene que ver con la percepción de la belleza, por lo tanto es el sujeto el que percibe. Los más media, ya, y aquí rápidamente Maxwell McCombs. ¿Quién es este señor? Es un norteamericano que aún está vivo, que desarrolló el concepto de establecimiento de agenda, ya más conocido como agenda setting, ¿ya? ¿Qué dice? En todo el mundo estos medios ejercen una fuerte influencia sobre de qué tratan las imágenes de los asuntos públicos que tenemos en la cabeza y llegan a influir hasta en los detalles de dichas imágenes. O sea, a ver, ya no es tan así, pero hasta, yo diría, mediados de la década pasada, en Chile estaba súper de moda los programas de farándula. Y los programas de farándula estaban en todos lados. Bueno, los que no son de Chile, saben, los programas de farándula son los, no sé, Prensa Rosa, pero se entiende, ¿no? O sea, estos programas que hablan sobre la vida de los famosos y de los romances y todas esas cosas. O del que hizo esto, los escándalos. Ya. Eso está en el programa del mediodía. Eso en la televisión. Eso está en el programa de la mañana en la televisión, pero también está en la radio. Esos temas también están en los diarios. Tú pasas por un kiosco y ves las portadas, ¿no? Oh, Juanito engañó a Juanita, ¿no? Escándalo, ya. Entonces, por todos lados, te meten esa agenda, ¿ya?
setean tu cabeza, establecen en tu cabeza los temas de los que tienes que hablar. Entonces la señora va a comprar al mercado de verdura o a la feria, como lo llamamos en Chile. ¡Hoy no sabéis nada! Esta galla se metió con este otro, y bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque en su cabeza le metieron el tema de la farándula. Entonces, eso hacen los medios de comunicación de masas. Nos meten imágenes en la cabeza. Nos meten temas en la cabeza. ¿Y qué hacemos en la filosofía? Los demolemos. ¿Ya? Bien. Vamos entonces, después del marco teórico, que fue un poco largo, pero estamos todavía dentro de los tiempos. Ya tenemos, ahí está un gatito, así que, uy, perdón, pero me alargué en el marco teórico, pero era necesario. ¿Ya? Vamos a lo que vamos a hacer. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un análisis psicoestético en 6 pasos. Oh, suena súper raro. Oh. Ustedes van a llegar después y les van a preguntar, ¿y qué hicieron? No, hicimos un análisis psicoestético en 6 pasos. Oh, soy súper bacán. Bueno, no es tan terrible, ¿ya? El nombre suena así como rimbombante, pero no es tan terrible. Es en el fondo ver una obra audiovisual con una metodología, ¿ya? Ordenada, con pasos, que cada uno de estos pasos está definido. ¿Quién ideó esto? Ese señor que está ahí, Eduardo Llanos Melusa, psicólogo, académico de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales, con quien yo también tuve la oportunidad de estudiar. Bien, como les dije, el análisis se divide en 6 pasos. ¿Ya? El primer paso tiene que ver con el sistema de las personas, y se llama plano intersubjetivo. Entre sujetos, ¿ya? Ojo, inter significa entre, intra significa dentro, ¿ya? En este plano de análisis resulta pertinente observar qué tipo de interacciones establecen los personajes y qué clase de actitudes interpersonales prevalecen en tales vínculos. Voy a hacer lo siguiente. Como no les voy a enviar todavía el PowerPoint, deme un segundito. Voy a compartir la pantalla, pero no voy a compartir la pantalla de presentación, sino que voy a compartir la del PowerPoint. No, no era esa. Esta sí. Para pegarles en el chat cada una de las definiciones. ¿Ya? Entonces, vamos entonces al análisis psicoestético. Número 1, plano intersubjetivo. Tengo el chat aquí. Chatear. No quiero usar el chat. No, ¿alguien me puede escribir en el chat? Porfa. Que no veo el chat. A ver. No sale el chat. Ahí está el chat. Ya. Ok. Ahí va el primer plano. ¿Ya? Plano intersubjetivo. ¿Ya? Todos lo ven en el chat, ¿cierto? Bien, vamos al segundo. Plano intrasubjetivo. Dentro del sujeto. Espera, se supone que lo mandaste. Lo puse en el chat. Pues, no sé, a mí no me aparece. Dice para todos, dice yo, de mí para todos puse. No, profe, no. Tampoco me aparece, profe. No, yo creo que es por la distancia, tal vez va a tardar un Dice poco de en mí llegar, para pero todos, pero dice entre paréntesis en sala de espera. Ah, no, Sí, hay no. problema. A ver. No sé, entonces Todos en la va a tardar en reunión. llegar. Ahora sí. Todos en la reunión, mira. Cada día se aprende algo nuevo. Pensé. Ahí sí. Ahora sí. Sí, ahora sí. Súper. Ya. Ah, pero yo también. A ver. Ah, sí, está bien. Ya. Vamos al número 2. Plano intrasubjetivo. Hola, en el mío no se escucha el audio. ¿Algún consejo? Entrar a la llamada, parece que es o no.
Entrar con cámara y después apagarla. ¿Por qué Una no cosa que así. salga y luego entre otra vez? Porque probablemente es de la conexión. Ujú. O salir y reintentar. Eso. Número 2. Plano intrasubjetivo. No, me equivoqué. No, bórrenlo. No, bórrenlo. Me quedó copiado el anterior. Ahora sí. ¿Así? Bien. Plano intrasubjetivo. En este plano se trata de explorar la subjetividad misma de los personajes principales en la medida en que ella puede inferirse a partir de la riqueza de su vida emocional, su autoconciencia y su autoaceptación. Entonces, cuando yo veo una película, un cortometraje, ¿cierto? O leo una novela también, ¿eh? Pero esto está pensado para audiovisual, ¿ya? El personaje principal, por lo general, le pasan cosas, ¿no? Siente cosas, vive cosas, puede estar feliz, está triste, no sé. Bueno, yo puedo entonces inferir qué es lo que le está pasando al personaje, ¿ya? Ese plano de análisis, donde yo me meto dentro de la mente, por decirlo así, del personaje, se llama plano intrasubjetivo, ¿ya? Y no es tan difícil de encontrar, ojo. Este es más difícil, el número 3. El plano transsubjetivo o ético existencial. ¿Ya? El plano transsubjetivo o ético existencial. ¿Por qué? Porque, a ver, si yo veo una película de Adam Sandler, ¿ya? Una comedia, el personaje no va a vivir grandes cambios, digamos, durante la película. O sea, es un tipo que le van a pasar estupideces de principio a fin, a lo mejor se va a notar algún pequeño cambio, pero las películas de Adam Sandler son películas que están hechas básicamente para pasar el rato y para reírse, pero no hay ahí realmente un personaje que se vea desarrollado y que viva un cambio emocional. No se ve mucho ahí. Pero en otras películas sí, O también, hoy en día el cine comercial se da poco ese espacio, pero también yo puedo ver la evolución de un personaje, la puedo ver en las sagas, por ejemplo. El Harry Potter, digamos, obviamente el Harry Potter que termina la saga no es el mismo que la empezó, ¿no? Claramente Harry Potter tuvo cambios, maduró, se encontró a sí mismo, por decirlo así, ¿no? Pero para encontrarse a sí mismo tuvo que pasar una serie de cosas y tuvo que aceptar otras, ¿no? Tuvo que asumir su vínculo y ustedes ya saben quién, ¿no? Entonces, ahí se notó que hubo un plano ético existencial desarrollado en el personaje, ¿ya? Y eso es lo que llamamos plano transsubjetivo. Me quedan 4 minutos para terminar esto. Ojalá lo logremos. Bien, plano ideológico, ¿ya? Número 4. Y aquí ya estamos en el número 2, en la segunda triada, digamos, de planos, que es el cómo está hecho el filme. ¿Ya? ¿Cómo está hecho el filme? La primera parte fue los personajes, ¿ya? Cómo se relacionan, personaje principal, trascendencia, ya. Eso fue primera parte. Segunda parte, cómo están hechos, cómo está hecha la película, ¿ya? Y ahí no podemos eludir este plano, que es súper importante, ¿ya? Pongo nuevamente el ejemplo de Adam Sandler. En una película de Adam Sandler probablemente no hay un plano ideológico muy desarrollado, ¿no? O a lo mejor sí, porque hay mensajes, por ejemplo, de que el tipo torpe igual puede tener una chica linda, ¿cierto? No sé, por ejemplo, Adam Sandler con Jennifer Aniston, por ejemplo. Entonces uno dice, pero este es un perdedor,
y cómo está con esa chica tan guapa, digamos, ¿no? Bueno, a lo mejor ahí hay un mensaje hacia el norteamericano medio, ¿cierto? Que puede decir, bueno, yo también puedo tener una chica como Jennifer Aniston, digamos, ¿no? En una lógica bastante básica, digamos, ¿no? Pero hay otras películas que están hechas con un sentido mucho más potente, mucho más profundo. Les recomiendo que vean la última ganadora del Oscar, que se llama Parasite, ¿cierto? Cine coreano, ¿ya? Es primera vez que una película extranjera gana el premio a mejor película, ya en Hollywood. Ya, vean Parasite, es una excelente película, además tiene cambios muy interesantes, muy buena película. Y ahí sí uno puede ver que hay una ideología detrás, hay una crítica al modelo, al estilo de vida que tienen los coreanos, Corea del Sur, ¿no? El cine chileno estuvo muy cargado de ideología, sobre todo después de la vuelta a la democracia en los años 90, ¿ya? Y el cortometraje que vamos a ver hoy día, algo tiene que ver con eso también, ¿ya? Entonces, aquí en el plano ideológico está como el mensaje indirecto, ¿ya? Que inconscientemente está presente en la película o en el filme, ¿ya? Ojo, ahí el director de la película, el guionista de la película, algo nos quiere decir, nos está dejando ahí un mensaje ahí como subterráneo, por decirlo así. Número 5. Plano simbólico. Aquí es donde entra la hermenéutica, o sea, perdón, la semiótica. Plano simbólico, ¿cierto? Es uno de los más difíciles, ¿ya? Miren, la cita que está ahí es un poco complicada, así que quizás es mejor que me escuchen a mí nomás y no se guíen tanto por la cita. Entendiendo un poco el plano ideológico, uno también podría entender el plano simbólico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, el cineasta me quiere dar a entender esto, ¿no? Ya, entonces para eso hay ciertos símbolos que ocurren, ¿no? A veces los símbolos y los signos son usados de una manera tan burda, ¿cierto? Que pasan a ser marketing, ¿no? Que ya eso es otra cosa. Ya es lo que se llama placement, ¿ya? O el emplazamiento de marca en las películas, por ejemplo. Esto no es plano simbólico, pero ojo que también usan un poco los conceptos de la semiótica. Yo me tomo una Coca-Cola en plena película, ¿no? Entonces se ve ahí la marca, ¿no? Coca-Cola, plum, me la tomo. Eso se llama placement, O emplazamiento. por ejemplo, en Volver al Futuro, que hay un placement súper marcado en la escena de Marty McFly cuando pide una Pepsi. Claro, por supuesto. O sea, Pepsi financió muchas películas en los 80, como Marlboro financió muchas películas en los 70, en los 60, ¿no? Recuerden que antes todos fumaban en las películas, hasta que se prohibió en Estados Unidos el tema tan explícito del cigarrillo, ¿no? Pero en su momento salía el galán, ¿no? Venía la chica, ¿no? Y el galán sacaba un cigarrillo y lo prendía, así la miraba, ¿no? ¿Qué estaba haciendo? Vendiendo el hábito de fumar. ¿Ya? Entonces, Eso, si no me equivoco, eso lo que usted dice pasaba como en las películas que tenían que ver con el lejano oeste, cosas así, siempre se daba eso. sí, claro que sí, claro que sí. Claro que sí. Hay una película, de hecho, que habla sobre eso, que se llama Gracias por fumar. Anoten las películas que yo les comento, porque son buenas películas, ¿ya? Gracias por fumar. Bien, vamos al último. Estoy pasado 2 minutos. Plano estético. ¿Ya? ¿Cómo está hecha la película desde el punto de vista estético? Es decir, lo bella o no bella que puede ser una película. Su montaje, su fotografía, su música, su vestuario, ¿ya? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Porque parece que veo que se me pegaron algunos. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, Sí, Ya. Entonces, yo veo una película y hay fotografía, hay las buenas películas de buena factura y que tienen buen presupuesto, digamos,
tienen buena fotografía, iluminación, etc. Hoy día en Hollywood, en el cine comercial, hay una tensión bastante importante entre lo que es el CGI, digamos, ¿cierto? Lo que son las imágenes desarrolladas por computadora y lo que es la fotografía análoga, ¿ya? Y hay un intento de volver a lo análogo. Bueno, también pasan otras cosas, no pasa en la música, ¿cierto? Que hay un intento como de volver un poco al sonido y a la imagen así como original, ¿ya? Bien, resumen. La metodología, entonces. El análisis psicoestético que hace, usa la hermenéutica, la semiótica y la estética, ¿para qué? Para comprender y criticar la obra. Y aquí la relación entre comprensión y la obra, ¿ya? Es una relación, digamos, horizontal, porque recuerden que no hay autor. Entonces yo soy tan autor y la obra es tan mía como del autor, ¿ya? Por eso esta relación que se produce aquí es horizontal. ¿Y cuál es la resultante? La resignificación, ¿ya? ¿Y qué es la resignificación? La reflexión filosófica. Muy bien. Actividad. Aplicar la metodología del análisis psicoestético en 6 pasos al cortometraje chileno Historia de un oso y hacerle una pregunta a cada uno de los niveles, ¿ya? Esto no va a ser grupal, va a ser individual, ¿ya? Porque no tengo los grupos, no supe nunca cómo armar los grupos en Zoom, ¿ya? Así que nos vamos a ir a... déjenme poner acá. Profe, entonces nos va a mandar la presentación por algún medio. Después, al final. Pero ahora usen lo que puse en el chat como para guiarse, ¿ya? Y después yo al final les envío la presentación, ¿ya? Bueno, los chilenos seguramente ya la vieron, ya, pero lo importante aquí es que no la han visto con el análisis psicoestético, digamos. ¿Ya? Bien. Vamos a... ya no estoy compartiendo, ¿cierto? No. Denme un segundito. Un momento. Tengo un problema aquí. Compartir sonido de computadora. Yo me voy a silenciar.
jóvenes han trabajado ahora en grupo y vamos a empezar a escuchar sus conclusiones. Bien, ¿quién quiere empezar? Vamos con el primer plano, plano intersubjetivo. Yo, Bien, acércate un poquito más a tu micrófono. ¿Quién es? Alejandra, voy, permítame. Alejandra. ¿Con quién trabajaste, Alejandra? Individual, creo que todos lo manejamos individual. Bueno, yo lo trabajé individual. Ya, Alejandra, cuéntame. ¿Qué encontraste en el plano intersubjetivo? Bueno, yo le di dos enfoques. Uno, porque decía que cómo el personaje interactúa o se vincula con sus actitudes. Entonces, pues yo lo manejé como que el oso, pues lo correlacioné con la segunda parte sobre una aceptación hacia que probablemente pudo haber tenido una familia, pero o siempre había deseado tener una familia, aunque yo creo que sí la tuvo por la última parte de la foto, pero lo plasma o lo da a entender con su trabajo, lo que hace, o sea, con la cabina de sus recuerdos. Entonces Perfecto. él convierte su manera de sentir o su vínculo en un recuerdo, ya sea bien o mal, dependiendo a su carácter del día, porque ahora sí tiene mucho que ver con cómo se sienta al plasmar ese trabajo que hace y compartirlo a los niños, ¿no? Entonces, yo digo que tiene pues sí, una correlación con la mayoría, pero yo básicamente lo relacioné con el 2 por la autoaceptación que él tiene al saber su historia y al, pues sí, desprenderse de algo que él amaba. Perfecto. Muy bien. Tú apuntaste ahí en tu observación el tema del trabajo, ¿ya? Y el trabajo es una forma que tenemos de relacionarnos con el entorno, ya con los otros sujetos. Bien. ¿Algún otro que quiera aportar en el plano intersubjetivo? Profe, yo. Dale. Bueno, como nos decía, pues el tipo de interacciones que se establecen en los personajes. Entonces, pues yo lo que puedo ver es que las interacciones, o sea, es una característica como a los cortometrajes, que tienen poco diálogo o no tienen diálogo. En este caso no había diálogo. Entonces, las interacciones de los personajes son sin diálogo y con el uso de gestos, de expresiones, de las emociones. Y la pregunta sería, pues, que cómo consiguió expresar la idea a través de gestos, es decir, sin llevarnos a un diálogo, a unas palabras, pudo expresar todo lo que quería decir. Bien, bien, lo tomaste por más, o sea, bien, el plano intersubjetivo lo llevaste desde el plano estético, ¿ya? Pero está bien, o sea, porque no es que los planos estén escindidos o separados unos de los otros, sino que todos son parte de un todo, digamos, pero lo que nosotros hacemos, los separamos en 6 para poder darnos cuenta, ¿no? De mejor manera cómo está hecha la obra. Muy bien, porque desde esta observación que tú haces, que no hay diálogo, ¿cierto? También ahí se logra hacer una comunicación, ¿cierto? Del personaje hacia el que está viendo el cortometraje y también en la historia que está contando. Vamos a pasar al número 2, plano intrasubjetivo. ¿Alguno otro que quiera hablar? Hay una persona esperando, Sofía. Plano intra. Soy todo oídos. ¿Cuál plano, profe? Intrasubjetivo. ¿Profe, puedo volver a participar? Alejandro, ya, dale. Sí. Bueno, que en el plano intrasubjetivo, pues se habla como de la riqueza, pues, de la vida emocional. Entonces es como la autosuperación que hace el oso, pues por el amor a la familia. También se observa pues con la explotación y tristeza de los animales, pues al ser separados o a ser sacados de ahí para trabajar en el circo.
Entonces se trabaja como esa parte de que el oso quiere volver a ver a su familia, entonces el sentimiento del oso. Y la pregunta, pues que me pareció curioso, cómo surge la idea de que el oso escape en bicicleta saltando pues por una rampa. Ya, bien. Bien, o sea, aquí tú te enfocaste en el tema emocional, que es el hilo conductor del cortometraje. El cortometraje trabaja con la emoción todo el tiempo, ¿no? Y justamente hay un lenguaje emotivo, por decirlo así, que está subyacente en el cortometraje, ¿cierto? Que nos permite también entender qué es lo que le pasa al oso. ¿Alguien más quisiera aportar en el plano intrasubjetivo? Recuerden que después vamos a hacer una última pasada por el cortometraje. ¿Sí? Hola, profesor. ¿Quién es? Evelyn. Evelyn. Te escucho, Evelyn. Del 2 quisiera hacer una pregunta. ¿Por qué en esa historia hay un final feliz? O sea, ¿qué es esto? En la caja de Lampe Lambe, eso donde muestra su historia, en el final se encuentra con su familia, pero en realidad no está con su familia. ¿Es una forma de aceptación? Bien, eso lo vamos a analizar, ¿ah? Lo vamos a analizar. Excelente pregunta, porque, bueno, esa caja se llama, como tú dijiste el nombre, se llama Lambe. Sí, Lambe, que es la técnica, digamos, de estas cajas donde hay planos mecánicos con personajes que se mueven, digamos, ¿no? Porque es más que una caja de música, ¿no? Porque se mueven los personajes y todo. Sí, pues, o sea, uno dice, bueno, terminó feliz, pero terminó feliz en la caja, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿No? Bien, vamos al 3, plano transubjetivo o ético existencial. Yo quiero decir, bueno, Paulina. dice que son personajes que logran madurar, entonces yo lo relacioné con que gracias a la reflexión el oso logró tomar una decisión para escapar e ir en busca de su familia. Bien, eso pasa en la historia, ¿cierto? Eso pasa en la caja. Eso pasa en la caja. Sí. Y eso habla de alguna manera de lo que le está pasando al oso. Sí. Habla como de los sentimientos que tiene guardados, ¿no? Uno podría decir incluso que la caja es la forma en la cual el oso intenta superar algo que le ocurrió, ¿no? Podríamos interpretarlo así también. Muy Ahora, bien. yo ¿sí? Quiero hacer un aporte del punto de vista estético. Me lo guardo hasta que lleguemos al punto. Guárdatelo hasta que lleguemos al 6, ¿ya? Para que vamos en orden. Número 4, plano ideológico. ¿Pudieron identificar algún mensaje ideológico, sistema de creencia, político, implícito en el cortometraje? Que la perseverancia y constancia te lleva a tu meta. Ya, la superación del hombre, del ser humano. Bien, ¿algo más? Pues no sé, yo iba a decir que según como la persona que realizó el cortometraje, pues a través del cortometraje muestra que no está de acuerdo con lo que son los circos, ni pues cosas donde los animales se vean maltratados. No sé si tenga algo que ver, pero sí, se puede inferir a través del cortometraje. Podemos inferirlo, que hay también una crítica al maltrato animal, perfecto. ¿Algo más? Profesor, ¿qué es esto? Creo que donde los malos no presenta a sus personajes los malos, ¿por qué no nos muestra qué tipo de animales? O sea, nos está dejando nuestra imaginación, haciéndonos pensar que son seres humanos, que nosotros somos los malos. Ya, interesante pensarlo, porque uno dice, bueno, ahí de una forma más como literal, por decirlo así, como lo mencionaba recién Daniela, uno podría decir que hay como una suerte de crítica hacia el maltrato y el abuso hacia los animales, ¿no? Ahí podría haber una cosa, y nosotros somos los malos, ¿no? Pero también uno podría decir que si uno se piensa a uno mismo y a los demás como los animales, uno podría decir que los seres humanos también se hacen daño a sí mismos, ¿no? Dale. Respondiendo un poco a lo que dice Daniela y también viéndolo como desde mi propio punto de vista, que esto igual es medio apegado al plano simbólico
pero no tanto. Es como una mezcla entre simbólico, estético e ideológico, que el mismo creador del corto mencionó que la historia del oso está inspirada en la historia de su abuelo, que fue detenido en dictadura militar cuando Chile pasó aquella dictadura, y eso mismo se representa con la gente que va a buscar a los animales, en la forma en que los va a buscar y en los uniformes. Los uniformes, por ejemplo, en la parte de la cara están súper oscuras, ¿cachai? Y representan cierta oscuridad que en el fondo, en la época de dictadura, cuando iban a detener a la gente, iban, no me acuerdo en qué modelo de auto exactamente, pero sé que era un modelo gris de auto con vidrios polarizados, y era todo muy como que cuando llegaban a un barrio ya se sabía que eran ellos, ¿cachai? Y el modus operandi que tenían ellos para detener a la gente era ir de casa en casa y allanarle la casa y llevárselo detenido. Entonces eso mismo se plasma dentro del corto cuando se llevan a la jirafa, se llevan al mono, se llevan todos los animales en general. Bien, sí. O por ejemplo, esa claramente. metáfora también de los latigazos y todo eso, es una metáfora a las torturas vividas en dictadura también, si es que lo ve uno de cierta forma. Exactamente, y ahí está el plano ideológico, digamos, desde el autor. Pero justamente lo que tú acabas de decir es como, es lo que efectivamente es desde la perspectiva del autor. O sea, el autor crea este cortometraje con Es que yo también lo viví así, con de este cierta mensaje forma, ideológico, pero... y muchos lo pueden entender como tú lo entendiste, pero también hay muchas más otras formas de entenderlo, ¿ya? Porque, por ejemplo, aquí los compañeros que no son de Chile, también lo tomaron por otro lado. Yo ayer también tuve la experiencia de hacer esto mismo con muchos jóvenes de México, y también muchos también hicieron una interpretación bien similar a este tema de como del maltrato animal. Pero quiero dejar un poquito ya para la última parte de volver a pasar, porque no lo vamos a ver de corrido, vamos a ir parando nomás en algunas partes. ¿Ya? Bueno, ya te referiste un poquito al plano simbólico, ¿ya? Y el plano estético. Vamos al plano estético. Número 6. Plano estético. La factura del cortometraje. Se me olvidó apagar la cámara, estaba mandándole foto a un amigo. Ya, no importa, no nos dimos cuenta. Sí. El tema, que yo tenía una pregunta al respecto, que era cuando él se reencuentra con la familia dentro del Lambe Lambe, que uno ve esa escena y uno piensa que la familia se fue de allá, también se fue detenida porque la casa estaba completamente allanada, estaba destruida y había pasado cierto tiempo desde que se llevaron detenido al oso. Pero sin embargo, después cuando se reencuentra con la familia, se ve como unos destellos de luz que salen desde el hijo y desde la señora. Entonces mi pregunta era si se reencuentran realmente o si es que fueron ejecutados esos animales, o si es que están detenidos. No sé si fue algo como, ¿cómo explicarlo? Como metafórico, por así decirlo, o si fue que realmente se reencontraron. Bueno, para salir de esa duda, vamos a revisar nuevamente el corto, ¿ya? Ya que ya son las 2:10, ¿ya? ¿Yo puedo decir algo con respecto a eso? ¿Sí? Bueno, yo, en mi opinión, creo que muchas personas creemos lo que queremos creer, ahora sí, valga la redundancia, porque hay veces en las que, aunque tu realidad sea muy cruel, tú siempre vas a buscar una salida para también no estar tan deprimido, no sé, también, bueno, yo lo veo por acá, y pues yo digo que el oso trató de tener como algo, un recuerdo que a él tampoco le pareciera tan cruel o tan malo, para así también vivir con su Claro, que realidad. él finalmente usa el Lambe Lambe como una forma también de darle sentido a su vida, ¿no?
Ujú. Bien, vamos a verlo ya de una forma más... Bien, miremos el plano. ¿Qué vemos? Como un taller. Un taller. Bien. Un taller de madera, ¿no? El tipo es un artesano, ¿no? Desde el plano intersubjetivo, ¿cómo sería el oso solamente mirando esta escena? Es una persona fuerte, ¿no? Ya, eso sería intrasubjetivo, ¿cierto? Desde el plano intersubjetivo. Ojo que hablamos cuando Está pasamos... hicimos- está como cansado, ¿no? Se Ya, nota como corporalmente como cierta actitud de desgano o como de nostalgia casi. Como si ya. no tuviera ánimo. Mm, Miren, el tipo trabaja, ¿cierto? Es un artesano. Entonces él ha hecho de su artesanía y de su mecánica y de su carpintería su oficio, y con ese oficio él se gana la vida, ¿no? Por lo tanto, él es un personaje que eligió relacionarse con el mundo como un artista, por decirlo así, como un artesano, ¿ya? Ahora vamos a ver las motivaciones que tuvo, ¿ya? Aquí hay un detalle muy importante. ¿Cuál es el detalle? La silueta de su esposa. El desorden. El detalle. Está trabajando desde la misma casa, ¿no? Su taller está en su casa. ¿Y en qué parte de su casa? En su pieza. está en su pieza y ahí se nota la silueta de la señora, sí. Así que ahí Eso respondió es mi el pregunta. detalle. La silueta de la mujer. Sí, Y eso nos hace pensar de que el que reencuentro o fue la real. mujer está viva y está con él, o Lo hace para recordarla. él nunca más ocupó ese lado de la cama y quedó marcado la forma de su mujer, ¿no? Así como en el capítulo Los Simpson de Flanders, cuando deja la marca de amor. Ya, aquí le voy a poner el sonido porque pasa algo importante que quiero destacar. Ya. Aquí Ahí también hay otra simbología presente ahí, ¿ya? Que se podría inferir, que es que generalmente cuando los familiares pierden a un ser querido, especialmente cuando es un niño, dejan la pieza que ocupaban ellos tal como estaba la última vez. Entonces igual puede significar un poco eso y que el peluche del oso sea como para recordarlo. Ajá, no más de nada, no saca nada de su lugar. Bien, bien, excelente. Entonces, ya aquí con esto nos viene a reafirmar la idea de que la señora no está y que está solo, ¿ya? Y el gesto de mirar la foto en el reloj es la guinda de la torta, ¿no? Que nos hace confirmar de que él los recuerda, que él está nostálgico. Entonces, desde el punto de vista intrasubjetivo, el oso es un tipo que está con una tristeza, está con una nostalgia, ¿cierto? Y bueno, mantiene la figura de su esposa y de su hijo siempre presente. Ya lo tiene él en los muñecos que tiene en la mano, ¿no? ¿Cierto? Ahí está, ¿no? O sea, a tal punto de que él hizo una historia y hizo unos muñecos de su esposa y de su hijo para recordar. Los recreó, ¿o no? Los recreó, exactamente. Bien, vamos a avanzar. Habría tantas cosas más, pero por una cuestión de tiempo, digamos, no voy a avanzar
bueno, él aquí está en una, desde el punto de vista estético, ya hay un diseño que nos ambienta en una época en Chile, ya se ve, uno puede ver cómo está hecha la casa, ¿no? La casa tiene, miren, esto que tiene aquí tiene papel mural, ya en los años 80 en Chile el papel mural era grito y plata, ya se usaban estas cosas aquí, que son como un corrugado que se llama, que es una especie de tubo, ¿cierto? Hoy día ya no se usa eso, ya por ciertas normas, digamos, y además es una casa antigua, no hay cosas tecnológicas, nada, por lo tanto nos hace suponer de que esto es otra época. Miren, ahí está, ese es el cuadro, fíjense bien. Y aquí uno puede hacer claramente un análisis desde el punto estético, ¿no? El piso de madera un tanto vieja, rodida, ¿cierto? Miren las murallas, ¿no? Cuadros antiguos, teteras, el mueble del hijo, chico. Y él está solo, y esto porque hay una pura taza también, ¿no? Entonces hay ciertas cosas, detalles que nos van afirmando, exactamente, todo antiguo, de madera, porcelana, etcétera. Bien, el tipo sale en su bicicleta en una ciudad, ¿cierto?, que podría ser perfectamente Valparaíso, por ejemplo, una ciudad de Chile, Puerto, ¿ya? Y que es una ciudad antigua. Muy ¿ya? linda. Muy linda, sí. Un poco mal tenida nomás, pero muy linda. Y aquí podemos ver otras cosas del plano intersubjetivo, ¿ya? El tipo, pese a su tristeza intrasubjetivo, decide relacionarse con el mundo intersubjetivo a través de un lambe-lambe, pero que es para entretener, ¿no? Y es para entretener a los niños. Ya, su ideal de vida, su vida que él tenía, su vida humilde, pero feliz, porque estaba con su esposa, su hijo, ¿cierto? Se ve coartada por el circo y por estos guardias, ¿ya? Que como muy bien lo señalaban, el autor del cortometraje lo hizo para representar a los agentes de los militares en el golpe militar, después del golpe militar en Chile, que entraban a las casas a allanar y a secuestrar personas, ¿no? Pero resulta de que esto puede ser extrapolado a cualquier parte y a cualquier época también, ¿cierto? En Chile no tanto, pero en Colombia y en México, lamentablemente, existen secuestros, ¿no? Muchos secuestros. Existen raptos que pueden ser para distintos fines, ¿cierto? Para conseguir dinero, o puede haber trata de blancas, raptar mujeres para venderlas como esclavas sexuales, o llevarse migrantes de un país a otro para tenerlos prácticamente como esclavos, ¿cierto? Hay muchas situaciones que son muy similares a esto que en este cortometraje representa lo que fue la dictadura o la operación del Estado en ese tiempo en Chile, pero lo podemos llevar perfectamente a la actualidad. Y como dice Daniel ahí, lastimosamente sí, es algo que pasa todavía hoy día, ¿no? De otras formas, pero pasa. Y aquí, ya el circo, entonces aquí la figura del circo, ¿no? Podrían haber elegido otra cosa, pero eligieron un circo. Abro el micrófono. ¿Por qué creen ustedes que
que los malos son los del circo. Porque en el circo venden los boletos para entretenimiento, es como en una trata de blancas, ¿no? Venden a las mujeres. Entonces, Explotan a los animales. Maltratan a los animales, abusan a los animales, ¿para qué? Para entretener a la gente. Para Y entretener, también para beneficio propio, ¿no? beneficio propio, ganar dinero, ¿cierto? Finalmente, para hacer lo que quieran, ¿no? Y al oso le enseñan, lo hacen hacer cosas que no había hecho nunca. Miren, él está, ahí se ve, ¿no? Él no quiere hacerlo. ¿Ven? Ese gesto. ¿Y qué hace entonces? Usan la violencia, la fuerza. Plano simbólico. ¿Qué símbolos están presentes ahí? La La esclavitud. cadena. Las cadenas, la jaula. La jaula, la celda. la La celda. privatización de derechos. Claramente, claramente. Entonces, con esos símbolos ya nosotros sabemos que aquí hay una vulneración de derechos, hay una coaptación de la libertad. Bien, después de hacer muchas cosas y después del circo, miren, ahí están los guardias, ¿cierto? Ganarse el dinero, él escapa, ¿no? Y hace algo importante que nos habla del plano intrasubjetivo. Ahí está. ¿Qué hizo? Siempre se motiva por su familia. Lo hizo Exacto. pensando en la familia antes de su propia libertad. Y ese, desde el punto de vista semiótico, ¿cierto? Desde el plano simbólico, ese es un símbolo muy importante, que está presente en todo el cortometraje, desde la primera escena hasta el final. El tipo mira el reloj, y y ahí el símbolo puede ser el paso del tiempo, por el hecho del reloj, y también la foto, que es lo más importante, ¿no? Que finalmente él siempre, y todo lo que hace, lo hace por su familia. Finalmente escapa y vuelve a su casa, ¿ya? Y aquí hay un quiebre, ¿no? Porque esto es lo que pasó. Uno podría decir, esta es la realidad. Y esto es lo que él quiere que hubiese pasado. Nostalgia. No es menor la música, no es menor los tonos, ¿ya? Cómo construyeron lo del lambe lambe. Los colores que usan también, ¿no? No son brillantes o alegres. Claro, o sea, hay un tono un tanto opaco, ¿cierto? Bien. Bueno, chicos y chicas, ya estamos en una hora que ya nos pasamos del tiempo que nos pusimos de objetivo, y me gustaría solo agradecerles a ustedes por la disposición. Fueron un grupo que participó harto, me di cuenta que también les gustó, digamos, la metodología, lo que fue este taller, así que darle las gracias a todos por haber participado. Así que abro el micrófono para algunos comentarios que quieran hacer para cerrar. Bueno, de antemano, muchas gracias por
enseñarnos lo que sabe, pero tengo una pregunta. Pregunte. Con respecto a, nos están pidiendo como un trabajo final. ¿Esto sería el trabajo? Mira, yo no tengo exactamente claro ya cómo vamos a hacerlo, ¿ya? Así que les voy a pedir que me manden todos, sin excepción, me manden un correo, ¿ya? Diciéndome que ustedes estuvieron presentes, ¿ya? Y yo les envío el PowerPoint de vuelta, ¿ya? Y ahí yo ya voy a tener más clara la película de cómo vamos a trabajar, ¿ya? Porque sí, yo también sé que hay que hacer un trabajo, pero no sé exactamente cómo va a ser la metodología, ¿ya? Sé que esto es para agosto. Ok. Ya, así que ahí está el Muchas correo, gracias. ahí está el correo, en el chat, ¿ya? Bueno, también se los mandé antes, pero para que ustedes me reenvíen y me digan, profe, yo estuve presente, y ahí yo les mando el PowerPoint, ¿ya? ¿Alguien Sí, más? eso sería todo. Muchas gracias por enseñarnos y compartirnos la historia de Chile. Yo no me la sabía. Y pues nada, gracias. Bueno, gracias a ti también. Ya pues chiquillos y chiquillas, un gusto haberlos tenido de estudiantes y yo creo que nos vamos a volver a encontrar cuando yo ya tenga más o menos claro cómo es el tema, digamos, del trabajo que vamos a desarrollar, ¿ya? Porque por Profe, ahora ya estuvo bien por lo que tuvimos. Y como les dije, los voy a volver a contactar cuando ustedes manden el correo. ¿Ya? Bien, un abrazo a todos y a todas. chao, profe, muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias a Dios. Chao, chao. Gracias, hasta luego. Chao, Hasta profe. luego. Chao, nos vemos, chiquillos. Profe,